Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Iván Andrade. Hoy en esta noche vamos a presentar a Hidalgo Giovanni Beltrán Chávez, que es actual presidente de la UNE de Guayas y vicepresidente nacional de la UNE. También es director de la Escuela Fiscal Dr. Leonidas García Ortiz, que está ubicado en la isla Trinitaria. Presidente de la Asociación de Directores, Escuelas y Jardines de Infantes del Guayas, ANGEC. Muy buenas noches. ¿Cómo ha pasado, Hidalgo? Sí, muy buenas noches, licenciado Iván Andrade. Quiero agradecerle por esta entrevista y a la vez también saludar a la ciudadanía y en especial a los maestros de la provincia del Guayas y del Ecuador. Claro que sí. El día de hoy el tema principal es la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Comenzamos. Hoy, después de todo el ajuste salarial debido a la pandemia, ¿cree que los docentes reciban la remuneración que les corresponde? Claro, verá, quiero decirle a usted, licenciado, como a la ciudadanía en general, que nosotros en el mes de abril de este año, logramos que ya se publique la ley reformatoria de la Ley de Educación, donde se plantea una serie de derechos recuperados, restituidos y que fueron negados en el tiempo del gobierno de Rafael Correa. Son 10 años que el magisterio ecuatoriano no tiene un salario digno. Tenemos 10 años el salario congelado y hoy, después de una larga lucha con una huelga de hambre que realizamos en el mes de agosto, julio y agosto, la Corte Constitucional decidió, después de haber suspendido casi 3 meses, la ley que habíamos logrado en el mes de abril y que está en el registro oficial 534, en la cual básicamente la ley nos beneficia enormemente, más allá del sueldo, en recuperar derechos para los estudiantes, como el caso del bachillerato unificado, como es el caso de que ya no se les tome el examen del CNESID. Pero también la ley permite que la educación sea pública y no privada, y que el gobierno nacional invierta en esta educación. Por lo tanto, es una lucha que hemos logrado conseguir y que beneficia enormemente a los estudiantes, a los padres de familia y asimismo al ministerio, lo cual estamos pidiendo una equiparación salarial que no fuimos parte en el 2016, en la cual el gobierno de Rafael Correa incrementó los salarios a todos los servidores públicos menos al magisterio, a pesar de que somos parte de la LOCET y somos parte de los servidores públicos. Por lo tanto, hoy en esta nueva ley se recupera y se equipara el sueldo al igual que todos los servidores públicos. Por lo tanto, el único incremento, entre comillas, que podríamos hablar es algo que debían habernos dado hace 5 años atrás y que todavía no lo tenemos, porque la Corte Constitucional decidió entregar esta parte al gobierno nacional para que tenga los presupuestos, el dinero necesario para tal equiparación, y también le dio la potestad a la Asamblea Nacional para que pueda modificar esta situación y lograr que a través de la Asamblea de Gobierno en 6 meses nos entregue el nuevo salario que debíamos haberlo recibido en el 2016. Más o menos, ¿de cuánto es el salario que tienen que recibir ustedes? Nosotros en la actualidad ganamos $817, es decir, sería $183 que podríamos recibir, es decir, estamos hablando de una base de $1,000. Claro, ahí van los ascensos de categoría, la recategorización, es decir, el que tiene más años en el servicio y el que tiene mejor título, sea de tercer o cuarto nivel, recibiría algo más. Pero eso todo depende de que la Asamblea y el gobierno nacional así lo decidan. En todo caso, lo que nosotros podríamos estar recibiendo ya en enero o en febrero, si así se da la situación, es de que nosotros podamos tener $183 más de incremento a nuestro sueldo, nuestro salario. Perfecto. Según múltiples informes estadísticos, se recaudó la información de que un alto porcentaje de los niños del país se quedaron sin poder acceder a sus estudios debido a una computadora o la falta de internet. ¿Qué plan de contingencia cree que pudo haber tomado el gobierno para estos casos específicos? Licenciado, son 200,000 niños, niñas y adolescentes
que se retiraron en el 2020 y que en este año supera o aumentó unos 20.000, 25.000, es decir, 225.000 estudiantes fuera del sistema educativo por la falta del implemento telemático. En ese sentido, los maestros, y en especial los padres de familia, nos endeudamos en lograr dar las clases virtuales. Tanto es así que nosotros pagamos los planes celulares, los planes de internet, y en el caso mío, por ejemplo, la semana pasada fue objeto de un asalto y no tuve el celular, tuve que comprarlo, y así pasa con todos los padres de familia. Para que sus hijos tengan y reciban esta educación, tuvieron que endeudarse muchos, miles de padres de familias para que puedan tener esta educación virtual. Sin embargo, el sector rural no cuenta con el internet, porque los padres de familia pueden endeudarse en todos los aparatos, en el lacto, en el celular de alta gama, pero no existe el internet. Eso pasa aquí mismo en Guayaquil, en la isla Trinitaria, en el sector de Nigeria. No existe el internet, a pesar que el municipio entrega un internet gratuito, no de buena calidad, pero que de alguna manera eso sí facilita el tener ese internet, que también lo pueden obtener o lo pueden dar a través de los consejos cantonales o del Consejo Provincial o la Prefectura Provincial del Guaya, que también podría instalar puntos estratégicos para poder tener el internet que necesita y que requieren el sector rural. Y son allí, es la parte donde los ecuatorianos se han retirado en una gran cantidad. Y en los sectores urbanos marginales, por no tener el dinero suficiente o porque no lograron obtener o no tienen el internet. Entonces, es tanto el internet como también el aparato tecnológico. Por eso se debe a que nosotros hemos planteado, y en la ley nueva de educación que hemos logrado en estos momentos, existe y dice que las instituciones educativas, todas deben contar con el internet, y aquellos estudiantes que no lo tienen, el Estado tiene que darle las facilidades para que obtenga una tablet, una computadora o laptop o un celular que le permita a los jóvenes, a los niños y niñas, por lo menos en la familia, tener un aparato, que logren con eso tener sus clases virtuales. Pero si esa situación no se da, es una situación e irresponsabilidad del Estado ecuatoriano, que teniendo recursos, porque hoy tienen 109 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto, por lo tanto existe los dineros, existen la cantidad, ¿verdad?, y recursos necesarios para que el Estado invierta en educación, y más por lo contrario, el Estado no quiere invertir. Este año 2021, para que usted conozca, son 3.800 millones de dólares que se invirtieron en educación. Para el próximo año, 2022, apenas 3.400 millones de dólares está invirtiendo el Estado. Eso significa que son 400 millones de dólares más, cuando la ley de educación y la ley y la Constitución del Estado plantea, compañeros, y sobre todo, señor periodista y ciudadanía general, plantea que debe incrementarse, es decir, que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, debe incrementar a más de 4.500 millones de dólares, que es dinero más que suficiente para obtener el internet y todo lo necesario para los estudiantes, porque no estamos hablando de los 2 millones de estudiantes, estamos hablando de los 200.000 o 225.000 estudiantes que no tienen esos implementos, y que el Estado ecuatoriano puede facilitar a través de las instituciones educativas o a través haciendo convenios con las mismas empresas que entregan estos dispositivos, que entregan el internet, como Make Claro, Movistar. El Estado es fácil. El gobierno puede hacer un acuerdo financiero, un acuerdo inclusive con fundaciones, que son las que pueden permitir y entregar estos implementos a aquellos niños en los sectores donde no lo tienen, sobre todo en el sector urbano marginal y en el sector rural, que es donde carecen del internet y carecen también de los implementos telemáticos. Con respecto a la movilización que realizará la UNE, ¿creen que se podrá llegar a un acuerdo para la mejoría en el ámbito educativo? Efectivamente, nosotros queremos el diálogo y hemos exigido y venimos peleando porque se cumpla la ley reformatoria de la ley de educación. El gobierno nacional, junto con la Corte Constitucional, se pusieron de acuerdo en querer abolir esta ley, estando ya inclusive en vigencia. Hoy hemos ganado esa lucha, el gobierno perdió. La Corte Constitucional
tuvo la obligación de decirle al gobierno que debe entregar esta ley y debe financiarla. Por lo tanto, en el financiamiento se encuentra todo lo que se requiere. Vean ustedes, nosotros vamos a hacer este plantón por los maestros desvinculados. Sepan ustedes que fueron 10.000 maestros que se desvincularon del sistema educativo en el 2020, en plena pandemia, cuando las Naciones Unidas decía que ningún trabajador debía votar, y aquí hubo el decreto ejecutivo 016 del mismo presidente Lenín Moreno, que dijo que no iba a votar a ningún trabajador. Sin embargo, despidieron y desvincularon a 10.000 maestros. Existen en el país cerca de 12.300 maestros jubilados. Es decir, entre el año 2019, 2020 y 2021, actualmente se han jubilado 12.300 maestros. Esas partidas no han sido ocupadas. Por lo tanto, los maestros que fueron desvinculados pueden ocupar esas partidas y pueden reemplazar a los maestros, porque ahora en las escuelas y sobre todo en las clases presenciales se requiere el docente. Sepan ustedes que existen instituciones educativas, colegios y escuelas donde hay un gran hacinamiento de alumnos. Hay maestros que tienen que dar clases a 2 y hasta 3 grados. Y hay maestros que, siendo de un área, por ejemplo el de matemática, tiene que coger otra área más porque no está el maestro jubilado y por lo tanto no tienen los niños el maestro de esa área, y el otro maestro de alguna área, contratados por supuesto, son los que vienen asumiendo esa situación, ese rol que no le compete por la falta de maestros, por la falta de docentes, y con lo cual perjudica enormemente a la niñez ecuatoriana. Por esa razón vamos a hacer el plantón el día jueves con el objetivo de dialogar. Hemos entregado carpetas, hemos entregado listados y hemos entregado inclusive listas de escuelas, colegios donde hace falta maestros. Mi escuela se jubilaron 4 maestros. Claro, están los compañeros contratados, pero es necesario que entiendan que ahí se jubilaron 4 maestros de nombramiento y no 4 maestros de contrato. O sea, se requiere, se necesita que se termine el proceso de méritos y oposición y se entreguen las partidas docentes a las escuelas y colegios que lo necesitan. Y más aún, si todavía ese proceso no se da, pues lo peor que tienen que hacer es contratar o recontratar a los maestros que fueron desvinculados. Nosotros tenemos propuestas, nosotros tenemos alternativas, pero las autoridades educativas y el gobierno nacional siguen con su campaña y sobre todo con sus propuestas neoliberales, con una actitud inhumana, con una actitud ciega de no querer resolver los problemas educativos. Por eso nosotros insistimos en los plantones pacíficos, en las marchas también pacíficas y en los reclamos. Sobre todo hemos pedido a la Asamblea Nacional, y quizás en el mes de enero sea llamada a comparecer la ministra de Educación para que responda por todos estos problemas que no han sido resueltos, a pesar de que está en vigencia la ley reformatoria de la Ley de Educación, la cual ha puesto plazos, límites, y todas estas cosas que estamos reclamando ya pasaron los límites, ya pasaron los plazos se cumplieron los tiempos, por lo tanto, ya la ministra de Educación y el gobierno deben haber cumplido, y no lo han hecho. ¿Cuáles son las propuestas que están haciendo de parte de la UNE? Una de las propuestas principales es de que el presupuesto de la educación no puede ser 3.400 millones de dólares. Tiene que ser no menos de 5.000 millones de dólares para que se entregue todo lo que está presupuestado dentro de la ley de educación. Es decir, para que el gobierno logre tener una educación de calidad y de calidez para nuestra niñez, se requiere entonces que de los 3.400 millones de dólares entregue 1.000 o 1.400 millones de dólares más, con el objetivo de completar 4.800 o 5.000 millones de dólares, que es lo que se requiere para poder invertir. No estamos hablando entonces del 6% Producto Interno Bruto, estamos hablando apenas del 4.5% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el gobierno sí está en capacidad. Imagínense ustedes, el gobierno plantea en el presupuesto general de la Nación entregar 9.000 millones de dólares a la deuda externa. Nosotros no estamos diciendo que no paguen la deuda externa, pero a nosotros nos gustaría que en vez de que esos 9.000 millones vayan a la deuda externa, mejor vayan a la educación y a la salud, en vez de ir a la deuda externa, que es una deuda impagable. Sin embargo, podría haber entregado la mitad, 4.500 millones de dólares, y los otros 4.000 millones, o los 4.500 millones de dólares, invertir en educación, invertir en salud. Es más, ellos tienen cómo entregar estos recursos porque existen cerca de 500 empresas a nivel nacional que no pagan impuestos, deben 7.300 millones de dólares en cada año, se defrauda al fisco.
Por lo tanto, solo con el hecho de poder lograr el 50% de esa deuda, fácilmente se invierte en educación y en salud y en trabajo. Sin embargo, el gobierno no quiere cobrarle a los empresarios. Es más, ha entregado una propuesta de ley tributaria en la cual ya nos obliga a aquellos que no tributamos, que recibimos muy poco dinero, muy pocos recursos, también tenemos que tributar. Y lo peor de todo, que se condonan las deudas de los empresarios. Por lo tanto, nuestra propuesta es de que el gobierno invierta en educación. Tiene los dineros, tiene los recursos. Por lo tanto, necesitamos que se invierta. Hemos planteado incluso que las partidas que existen de los jubilados sean llenadas por nuestros compañeros maestros desvinculados. Hemos planteado la necesidad de que se entreguen los recursos que se deben a los niños, a los jóvenes, a las escuelas, por lo menos de a poco. Pero esas situaciones son escuchadas, pero no son básicamente planteadas, porque lo plantea el maestro, como lo plantea el magisterio, como que no vale, no sirve. Por esas razones nosotros mantenemos la pelea, mantenemos la exigencia, no nos vamos a cansar. Vamos a exigir que el gobierno declare, sobre todo en emergencia, la situación educativa con el objetivo de que puedan invertir, ¿verdad?, lo necesario para la educación, para la niñez ecuatoriana. Muchísimas gracias, licenciado Hilario Beltrán, que nos acompañó el día de hoy en este tema muy importante con la educación pública en el Ecuador. Muchas gracias a usted, licenciado Iván Andrade. Espero una próxima entrevista y un saludo y un abrazo a todos los ciudadanos y sobre todo al magisterio ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias a usted.